¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Como veis, por fin os traigo un nuevo vídeo monográfico. No os asustéis por el título. Intentaré que sea didáctico y sencillo de entender. Vamos, apto para todos los públicos. Os voy a explicar la cinemática de un lanzamiento típico de un Falcon 9. Es decir, os voy a hablar de los cambios en la velocidad, la aceleración y la posición que experimenta la carga alojada en la cofia de un Falcon 9 durante los pocos minutos que dura su trayecto hasta alcanzar la velocidad orbital. En particular, nos vamos a poner en el lugar del satélite argentino SAOCOM 1B, lanzado el pasado 31 de agosto. ¿Qué os parece la propuesta? ¿Listos para un viaje a la órbita baja terrestre a bordo de un cohete de SpaceX? Pues vamos a ello. Antes de meternos de lleno en harina, fijaos en esta gráfica porque va a ser la protagonista del vídeo de hoy. Bonita, ¿no? ¿Incomprensible también? Bueno, para eso estoy yo aquí. Lo que veis en esta imagen es la representación gráfica de algunos de los datos de la telemetría de la segunda etapa del Falcon 9, donde va alojada la carga útil. Por supuesto, no son los datos en crudo que genera el vehículo, que son mucho más abundantes, detallados y precisos, y secretos, sino las capturas de la telemetría que vemos en todas las misiones de SpaceX, a razón de una por segundo, donde se muestran la velocidad y la altitud en cada instante. Como curiosidad, el proceso de captura de estos datos lo realizan los fans de la compañía mediante programas desarrollados por ellos mismos, utilizando técnicas de reconocimiento óptico de caracteres, OCR por sus siglas en inglés, combinadas con el procesamiento de imagen y vídeo. ¿No habréis pensado que lo hacen a mano? Esta gráfica está representando la evolución de tres magnitudes físicas en el tiempo, cada una con una línea de un color, en este caso los colores azul, rojo y verde. Por tanto, lo primero que tenéis que recordar es que el eje X, el horizontal, representa el tiempo en unidades de segundo. Este eje va desde 0 segundos hasta 720 segundos, es decir, desde el momento del lanzamiento, en el que se sitúa al instante 0, hasta unos 12 minutos después, con una resolución, como he comentado, de un segundo. Las tres magnitudes representadas son la velocidad, en azul, la aceleración, en rojo, y la altura, en verde, de la segunda etapa, de las que se ha obtenido su valor en cada segundo de los 12 primeros minutos de vuelo. El eje Y, el vertical, que como vemos va desde 0 a 9000, tiene unas unidades que dependen de la línea o magnitud que estemos mirando. Si miramos la velocidad, la línea azul, los valores del eje vertical representan metros por segundo. Si nos centramos en la aceleración, línea en rojo, representan centímetros por segundo al cuadrado. Y si nos fijamos en la altura, línea en verde, representan hectómetros. Un hectómetro son 100 metros, o dicho de otra forma, 10 hectómetros son 1 kilómetro. Estas unidades tan, digamos, raras, se eligen así para poder representar las tres magnitudes en el mismo rango de valores en el eje Y, y así no tener diferentes escalas para cada una. De todas formas, no os preocupéis, cuando analicemos cada variable os quedará todo mucho más claro. Antes de seguir analizando la gráfica, es bueno que tengamos localizados los dos puntos más importantes de la misma, además del despegue propiamente dicho que se sitúa, como he comentado anteriormente, en el instante 0 a la izquierda. Por un lado, tenemos el apagado de los 9 motores de la primera etapa, MECO, seguido por la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, SES, entre 140 y 160 segundos después del lanzamiento. Y por otro, el apagado del motor de la segunda etapa, SECO, unos 610 segundos después del lanzamiento, una vez esta entra en órbita. A partir de ese instante, las tres magnitudes se mantienen constantes. Empecemos con la línea verde, que representa la altura a la que se encuentra la segunda etapa, y la carga, en cada momento. Como he comentado anteriormente, viene expresada en hectómetros, de manera que hay que dividir por 10 el valor del eje Y, el vertical, para obtener kilómetros, una unidad de longitud que nos resulta mucho más familiar. Como podéis ver, la altura varía durante el vuelo desde 0 kilómetros en el momento del lanzamiento, evidentemente el cohete está en el suelo y escogemos ese punto como altura inicial 0, hasta algo más de 600 kilómetros una vez se apaga el motor de la segunda etapa, lo que sucede aproximadamente a los 610 segundos del lanzamiento, o sea, a unos 10 minutos y 10 segundos después del lanzamiento. Vemos que la altura aumenta lentamente al principio, más o menos durante los 2 primeros minutos de vuelo, 120 segundos, y luego sigue aumentando de forma lineal durante unos 400 segundos, algo más de 6 minutos y medio, a razón de unos 100 kilómetros de altura cada 80 segundos. Finalmente, durante los últimos 100 segundos, el aumento de la altura empieza a ralentizarse hasta detenerse a unos 108 kilómetros de altura con el momento del apagado del motor de la segunda etapa y la entrada del vehículo en órbita. Antes de continuar, es bueno aclarar un par de conceptos sobre cómo se refleja el aumento de una cierta magnitud en su gráfica. El primer concepto importante es darse cuenta de que la velocidad con la que una magnitud aumenta o disminuye en el tiempo está relacionada con su pendiente o inclinación. Es decir, cuanto más pendiente positiva hacia arriba tenga la gráfica de una variable, mayor es la velocidad con la que aumenta, y cuanto mayor es la pendiente negativa, hacia abajo, mayor será la velocidad con la que disminuye. Así, está claro que la altura aumenta más despacio al principio y al final del vuelo, ya que la pendiente, aunque positiva, es menor, mientras que aumenta más rápidamente en la zona intermedia, ya que la pendiente o inclinación es mayor. Además, vemos que la altura siempre aumenta, ya que la pendiente siempre es positiva.
El segundo concepto que es importante aclarar se nos plantea cuando nos preguntamos cómo varía el aumento o la disminución de esta magnitud en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de la altura, en la zona intermedia hemos dicho que durante unos 400 segundos dicho valor aumenta linealmente a razón de unos 100 km cada 80 segundos. ¿Qué significa eso? Pues significa que entre dos intervalos cualesquiera de la misma duración, la altura se incrementa en el mismo valor. Es decir, que por ejemplo, entre 240 y 320 segundos, la altura aumentará lo mismo que entre los 400 y los 480 segundos. En el caso que nos ocupa, unos 100 km. Dicho de otra forma, si escogemos un intervalo de tiempo fijo y el aumento de esa variable es lineal, la variable se incrementará en la misma cantidad en cada uno de ellos. De nuevo, en el caso que nos ocupa, en esa franja intermedia del vuelo, la altura se incrementa linealmente a razón de 1 km cada 0,8 segundos aproximadamente. O sea, el vehículo está ganando más de 1 km por segundo de altura. A propósito de la altura, es bueno reflexionar sobre otro punto. Fijaos en que la velocidad, la línea azul, va aumentando continuamente, especialmente hacia el final del vuelo, en el que vemos que su valor es el más alto. Luego estudiaremos la gráfica de la velocidad en detalle, pero quedaos con la idea de que la velocidad siempre aumenta. Sin embargo, a pesar de que el vehículo viaja cada vez más rápido, la altura no aumenta cada vez más rápido, como hemos visto anteriormente, e incluso hacia el final del vuelo se ralentiza. ¿Qué pasa, pues, con esa velocidad que estamos ganando? Porque si cada vez el vehículo viaja a mayor velocidad, ¿esto no se traduce en una ganancia cada vez mayor de altura? ¿Por qué, por ejemplo, entre los segundos 160 y 240, intervalo de 80 segundos, viajando a unos 1600 metros por segundo, línea azul, hemos ganado unos 100 km de altura, pero entre los segundos 400 y 480, también 80 segundos de intervalo, viajando a más del doble de esa velocidad, ver de nuevo la línea azul, ¿hemos vuelto a ganar solo 100 km más de altura? La respuesta es sencilla. Porque esa velocidad se está traduciendo en un aumento de la distancia en horizontal, no en vertical. Es decir, podemos deducir que cuanto más nos acercamos al final del vuelo, más horizontalmente viaja el vehículo, o sea, más perpendicular a la Tierra viaja. Si lo pensáis, resulta lógico, ya que recordad que para entrar en órbita, lo que se necesita es una velocidad horizontal muy elevada, no llegar muy alto. Ya que hemos empezado a hablar de la velocidad, vayamos a analizar esa magnitud en detalle. Fijémonos, pues, en la línea azul. En primer lugar, hay que recordar que esta magnitud está expresada en metros por segundo, de manera que si dividimos este valor entre 1000, ya que un kilómetro tiene 1000 metros, obtendremos la velocidad en kilómetros por segundo, mientras que si luego la multiplicamos por 3600, ya que una hora tiene 3600 segundos, obtendremos la velocidad en kilómetros por hora. Resumiendo, si multiplicamos el valor de la gráfica expresado en metros por segundo por 3,6, obtendremos la velocidad en kilómetros por hora, lo que quizás nos ayude a asimilar de qué estamos hablando. Metros por segundo son las unidades de la velocidad en sistema internacional, así que no está de más irse acostumbrando a ellas. Fijaos que la velocidad varía desde 0 metros por segundo en el momento del lanzamiento, como es obvio, hasta 7600 metros por segundo, unos 27.500 km por hora, poco más de 10 minutos después del lanzamiento, cuando se apaga el motor de la segunda etapa, seco, al llegar a la velocidad orbital. Puede verse que durante la primera fase del lanzamiento hasta el apagado de los motores de la segunda etapa, MECO, unos 140 segundos después del lanzamiento, la velocidad aumenta cada vez más rápido. Es decir, su valor no aumenta linealmente, ya que la pendiente de esta curva se hace cada vez más pronunciada, hacia arriba. ¿Por qué pasa esto si son los mismos 9 motores los que empujan durante toda esta parte del trayecto? ¿Acaso los motores empujan cada vez con más fuerza? La respuesta no es que los motores empujen cada vez con más fuerza, sino que a cada instante están empujando con la misma fuerza a un objeto con menos masa. ¿Por qué con menos masa? Pues porque va quemando combustible a marchas forzadas. Así, dado un mismo empuje, un objeto con menos masa experimenta un aumento de la velocidad mayor que un objeto más masivo. Y es que, amigos, esta no es más que la manifestación de la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, por la cual todo objeto que reciba la acción de una fuerza experimentará una aceleración proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a su masa. O dicho de otra forma, para proporcionar a un cuerpo una aceleración dada, debemos aplicar una fuerza proporcional a su masa. Es decir, habrá que aplicar más fuerza cuanto mayor sea la masa del objeto que queremos acelerar. Después de ese primer intervalo de algo más de 2 minutos, al cabo del cual fijaos en que el vehículo viaja a más de 1600 metros por segundo, unos 6000 km por hora, a unos 5 veces la velocidad del sonido, se produce el apagado de los motores de la primera etapa, seguido de la separación de ambas etapas y del encendido del motor de la segunda etapa. Durante ese impasse, que dura entre 15 y 20 segundos, veremos cómo la velocidad desciende un poco. ¿Es lógico que pase eso? Pues es perfectamente lógico, ya que con el apagado de los motores deja de ejercerse esa fuerza sobre el vehículo y solo actuaría sobre el mismo la gravedad terrestre, que empezaría a frenar el vehículo en su componente vertical. No así en la horizontal, en la que el vehículo seguirá moviéndose aproximadamente a la misma velocidad, ya que a más de 70 km de altura el rozamiento atmosférico es muy bajo. Una vez se enciende el motor de la segunda etapa, el vehículo vuelve a recibir el empuje del motor y la velocidad vuelve a incrementarse, ya que dicho empuje, en su componente vertical, supera la fuerza de la gravedad terrestre. Es bueno que nos detengamos a comentar un detalle importante sobre la velocidad y lo que se está representando en esta gráfica.
hay que recordar que la velocidad es una magnitud vectorial, lo que significa que no solo está definida por un valor numérico, sino que consta también de una dirección y un sentido. En el caso que nos ocupa, la magnitud que estamos monitorizando es el módulo de ese vector, es decir, la suma de las componentes vertical y horizontal de la velocidad. De hecho, la suma de todas las componentes. El cohete, al despegar, empieza ganando únicamente velocidad vertical, pero pronto modifica su dirección y se va colocando más y más paralelo a la superficie terrestre, ganando cada vez más velocidad horizontal. Por tanto, lo que vemos en la gráfica es algo así como el aumento combinado de la velocidad en las dos direcciones principales, vertical y horizontal. Siguiendo con la gráfica de la velocidad, vemos que a partir de que se enciende el motor de la segunda etapa, aproximadamente 155 segundos después del despegue, la velocidad del vehículo empieza a aumentar de nuevo, y de nuevo de forma no lineal, aumentando más rápido cuanto más tiempo pasa, por la misma razón que hemos explicado anteriormente, y es que la segunda etapa empieza a quemar combustible y cada vez pesa menos. No obstante, a pesar de que el comportamiento general de este nuevo periodo, que va desde aproximadamente 155 segundos a los 610 segundos, es como he comentado, es verdad que hay dos momentos en los que parece que la velocidad no se incrementa al ritmo que sería previsible. Así, en el primer minuto después del encendido del motor de la segunda etapa, y entre los 370 y 400 segundos después del lanzamiento, parece que la velocidad no aumenta al ritmo que debería. En concreto parece que se incrementa más lentamente de lo que sería previsible. Estos dos casos los analizaremos cuando nos fijemos en la aceleración y daremos una posible explicación a los mismos. Vayamos con la última magnitud representada, la aceleración, la línea roja. Esta magnitud es la más complicada de interpretar, sin ser difícil, y es la única que no se extrae directamente de los datos que vemos en el streaming en directo, sino que se calcula a partir de la variación de la velocidad en el tiempo. La aceleración es una magnitud vectorial, igual que la velocidad, pero aquí se representa el módulo de la misma, de igual forma que se hace con la velocidad. Para esta variable, las unidades están expresadas en centímetros por segundo al cuadrado, de manera que si queremos verlas en unidades del sistema internacional, hay que dividir el valor por 100, obteniendo unidades de metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué significa este valor? Bueno, la aceleración es la medida de la tasa de cambio de la velocidad, es decir, indica cuánto varía la velocidad con el tiempo. Así, un valor cero en la aceleración no hace variar la velocidad. Un valor positivo hace aumentar la velocidad y un valor negativo hace disminuir la velocidad. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado, 10 redondeando, y es lo que denominaremos un g de aceleración. Esto significa que si un objeto cae y despreciamos el rozamiento, experimenta un aumento de la velocidad de 10 metros por segundo cada segundo. Es decir, al cabo de un segundo su velocidad será de 10 metros por segundo, al cabo de 2 segundos será de 20 metros por segundo, y así sucesivamente. Así, una aceleración constante y positiva produce un aumento lineal de la velocidad. La aceleración del vehículo, igual que las otras dos, empieza con valor cero en el instante inicial, el despegue, y va creciendo durante la primera fase del lanzamiento, hasta el segundo 140 en el que se produce el apagado de los motores de la primera etapa. En todo ese intervalo la aceleración es positiva, y cada vez mayor, lo cual tiene lógica ya que una misma fuerza sobre una masa cada vez menor producirá una aceleración mayor, según predice la segunda ley de Newton. No obstante, sobre los 60 segundos después del lanzamiento se aprecia una disminución de la aceleración debida seguramente a que el vehículo se acerca al momento de máxima presión aerodinámica y es aconsejable reducir un poco el empuje de los motores para minimizar el estrés al que está sometido el vehículo. Por tanto, en ese caso el descenso de la aceleración sí que es debido a una disminución del empuje de los motores. Llegado el momento del apagado de los 9 motores Merlin 1D, vemos que la aceleración pasa a un valor negativo cercano a menos 10 metros por segundo al cuadrado, durante unos pocos segundos para luego volver al valor positivo, aunque pequeño. ¿Tiene esto sentido? Pues tiene todo el sentido del mundo, ya que mientras los motores están apagados, el vehículo solo experimenta la aceleración de la gravedad, que actúa en sentido contrario al movimiento, en el eje vertical, y provoca, por tanto, una disminución de la velocidad, no así en la altura, ya que el vehículo sigue ascendiendo debido a la inercia. Después, una vez se enciende el motor de la segunda etapa, el vehículo vuelve a experimentar una aceleración positiva y empieza a aumentar de nuevo su velocidad. Durante unos 50 segundos después del encendido, el vehículo experimenta una aceleración muy pequeña y prácticamente constante, lo cual a su vez provoca un aumento pequeño de la velocidad, que es una de las anomalías que habíamos observado en esta última magnitud anteriormente. Esta aceleración tan pequeña es debida a que la segunda etapa estaba realizando una maniobra de giro para ajustar su trayectoria a la órbita polar requerida. Como puede verse, a partir de los 210 segundos de vuelo y hasta los 370 segundos, la aceleración empieza a aumentar más decididamente de forma más o menos lineal, pero vuelve a descender entre los 370 y los 400 segundos. No está claro el motivo de ese descenso en la aceleración, que solo puede ser producto de una reducción en la potencia del motor de la segunda etapa, y podría estar relacionado con alguna maniobra de ajuste de la trayectoria. En ese intervalo es donde vimos la segunda anomalía de la velocidad, que dejó de crecer por unos instantes al ritmo que lo estaba haciendo. Finalmente, la aceleración continúa aumentando su valor hasta los 610 segundos de vuelo, en que alcanza su valor máximo, cercano a los 4G, o 40 metros por segundo al cuadrado. Hay que recordar que 4G sería una aceleración de una intensidad parecida a la que experimentaríamos en una montaña rusa de tamaño medio o grande.
Seguramente os habéis preguntado qué es esa fluctuación que observamos sobre el segundo 565 de vuelo. Pues parece una anomalía en la recepción de la telemetría, como si se atascara la recepción de los datos de velocidad y luego se acelerara para ponerse al día, ya que una variación de esa magnitud no tiene ningún sentido en ese momento del vuelo. Hay que recordar también que los datos son muy aproximados y con una resolución muy limitada, lo cual puede provocar bastante ruido. Para finalizar, una vez se apaga el motor de la segunda etapa, la aceleración pasa a ser cero, y tanto la velocidad como la altura se mantienen constantes, ya que toda la velocidad es horizontal y la fuerza de la gravedad queda contrarrestada por la fuerza centrífuga debida a dicha velocidad. Otra forma de verlo es que el vehículo está en caída libre, debido a que hemos lanzado el vehículo con tanta velocidad que aunque va cayendo, el suelo está siempre a la misma distancia debido a la curvatura de la Tierra. Muchas gracias por ver este vídeo. Sé que hoy ha sido un vídeo más duro que otros días. Espero que tanto hablar de alturas, velocidades y aceleraciones no os haya desanimado y hayáis llegado hasta aquí. Si os ha gustado, like como un Falcon Heavy. ¿Os gusta este tipo de vídeos? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Así sabré si tiene sentido una segunda parte de la física de los lanzamientos. Si os gusta el canal, ya sabéis, suscribiros y dadle a la campanita que es gratis. Si os gusta el canal en general, compartidlo y difundidlo. Ah, y gracias infinitas a todos los que sois miembros del canal. Vuestro apoyo no deja de sorprenderme día a día. En especial, gracias a Fernando Lodeiro, Gilberto García y Ecosoft, los 3 SpaceX Stormers del canal. Adiós.